Empezar primero con la asistencia y luego les voy a dar unas indicaciones generales. Como les mandé en el mensaje de la mañana, les mencionaba que hay algunas indicaciones que es necesario que las sepan y también es necesario que hagamos la planificación para este ciclo. Entonces voy a compartir en este momento la pantalla para que ustedes puedan ver la parte de la asistencia. Bien, como habíamos hecho en el ciclo pasado, voy a mencionar su nombre, usted activa su micrófono y me dice presente o me escribe presente en el chat, por favor. Mario Ernesto Batres Cerón. Voy a abrir el chat. Perfecto, gracias Mario. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Solina Bermúdez Claros. Presente, Lic. Gracias, Katie. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Odalis Aronet Castro Cruz. Cristian me pidió permiso. Pablo Germán Cruz Orellana. Marlene Iraida Elías Artiga. Presente, Lic. Ok, bienvenida. Usted ya no la había tenido como alumna antes. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Fernando Tonetiu Escobar Orellana. Presente, Lic. Gracias, Fernando. Denis Aristides Escobar Pineda. Jonathan José Flores Tenorio. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Rosa Alicia García Hernández. Ok, gracias, Rosa. Zulma Abigail Gómez Argueta. Perfecto, gracias, Zulma. Rosalinda Gutiérrez Canales. Ya lo voy a agregar, Rodales. Rosalinda también está. Anderson Ariel Lara Santos. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Luisa María Medina Trejo. Ok, permítanme, se lo voy a revisar el chat. Mariana y Luisa, ok. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Ok, gracias, Glendy. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Okay. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Ok, Carla, gracias. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Buenos días, presente, Lic. Buenos días, muchas gracias. Diego Alejandro Reyes Hernández. Ya lo agregué, Pablo. Me quedé en Diego Alejandro Reyes Hernández. Ah, perdón, me acaba de decir aquí. Ok, Diego, ya lo agregué. William Josué Reyes Sánchez. Ya lo agrego. Y me falta también alguien en el chat, Jonathan. Creo que es Flores Tenorio. Bien. Crisia Stephanie Rivera de Mejía.
Elvin Guillermo Romero Arriaza, Kenia Yasmín Rovira Álvarez, Maybelline Patricia Sajet Parada. Buenos días, presente Lick. Buenos días, muchas gracias. Erika Arely Trejo de Sorto. Vilma Lisset Ventura García. Que tengo que estar revisando también aquí en el chat. Y Ana me pidió permiso. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? ¿Alguien más que no haya agregado en la asistencia y que se integró después de que haya mencionado su nombre? Ok, bueno, voy a dejar de compartir la asistencia, si me dan un segundo. Bien, antes de comenzar con esta parte del perfil del egresado, que es una parte que nos está pidiendo la facultad, que nosotros les mostremos a ustedes, que les expliquemos en las primeras sesiones de las clases, hay unas indicaciones importantes que quiero que tomemos en cuenta. Perdón, creo que me sacaron. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Lick, se le escucha. Ok, perfecto, gracias. Bien, les decía que había indicaciones importantes que quería que tomaran en cuenta. Muchos de ustedes tienen la pregunta de que si este ciclo va a ser en alguna medida o de alguna manera va a ser presencial. Para comenzar, es importante que sepan que este ciclo únicamente los parciales van a ser presenciales. Esa es la única indicación que se nos ha dado por el momento. Hay muchas personas que me están preguntando y yo les he dicho exactamente eso. Esa es la única indicación que tenemos. No sabemos si más adelante puede ser en el segundo cómputo o en el tercer cómputo, después de que la mayoría de ustedes, si es que quieren, se puedan vacunar, puedan venir aquí a la universidad de manera presencial y terminar así el ciclo. Todavía no lo sabemos. Entonces yo lo único que les puedo decir es que nosotros como facultad, lo único que se nos ha mencionado es eso, que los parciales va a ser de manera presencial y como tenemos 2 clases a la semana, entonces vamos a dividir los grupos para que así se puedan evaluar por separado y mantener el distanciamiento social. De esta manera se espera evaluarlos a todos en estas 2 sesiones que tenemos a la semana con cada materia y así poder hacer que estos contenidos pues sean un poco más dinámicos dentro de la videoconferencia, pero que los parciales sean de forma presencial. No sé si alguien tiene una pregunta sobre eso. También, antes de que veamos esta parte de lo que les decía del perfil del egresado, quiero que veamos algo dentro de la plataforma. Ustedes ya lo tienen disponible, ya lo pueden ver. Les he dejado acá, lo primero que ustedes ven después de donde dice generalidades de la asignatura es el descriptor de la materia. Luego tenemos la planificación. Permítanme, no. Las personas que se integraron después por lo de la asistencia, por favor colóquenme su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar en la asistencia al final. Bueno, les decía respecto de la planificación. Quiero que la veamos solamente para hacerles ver una situación acá. Vamos a esperar un momento para que cargue. Ustedes tienen disponible la planificación de todo el ciclo de esta materia. Todos los contenidos, todas las actividades ya están hechas. Solamente para que ustedes puedan ver semana a semana y así no se puedan saturar de contenido. Pero nosotros como docentes ya tenemos todos los contenidos hechos, todas las actividades y están diseñadas acá en la planificación. Permítanme, que no puedo ver acá en el chat. Ok, perfecto. Es sobre la asistencia. Bueno, solamente quiero que vean algo. Yo les dije de que quería que vieran la planificación por una razón en específico.
Acá nosotros tenemos todas las actividades que les vamos a hacer a ustedes durante todo el primer ciclo. Ustedes lo pueden ver por semana. Si ustedes ven en la izquierda, aquí hay un número y luego está la fecha y están de ahí las actividades que se van a realizar. Está dividido por semanas. Ustedes lo pueden ir viendo, cuáles son las actividades que vamos a hacer, de qué manera se va a realizar, cuáles son las rúbricas que se les van a colocar a ustedes. Todo ya está definido acá. Lo que quiero que ustedes sepan, que es una indicación nueva que nos han dado, es que el primer ciclo todas las actividades se van a realizar de manera individual. El segundo ciclo las actividades se van a realizar en parejas y el tercer ciclo las actividades se van a realizar en grupos de 3. Esto para que ustedes ya vayan definiendo con quién van a trabajar. Como les digo, todo este primer ciclo va a ser de manera individual, el segundo ciclo en parejas y el tercer ciclo en grupos de 3. No sé si los demás docentes van a mantener esta indicación que se nos han dado, pero al menos en la planificación yo ya lo dejé establecido de esa manera. Así que ustedes vayan buscando a la persona con la que van a trabajar en pareja y la persona con que van a trabajar en grupos de 3. Eso para que ustedes ya lo tengan en mente y ustedes pueden ver que ya tenemos aquí la planificación diseñada de forma completa. Y también pueden ver que en las indicaciones de esta semana, como pueden ver, vamos a ver las generalidades del derecho de familia, el concepto constitucional de familia. Para esto ya está definido también las actividades de la semana, que sería el foro que se va a habilitar, en donde ustedes van a responder cómo se conceptualiza la familia y cuáles son las funciones que debe considerarse, que se deben cumplir para considerarse como tal. Y también va a estar disponible la prueba diagnóstica, que consta de 5 preguntas nada más y ustedes las pueden ver acá. Solo tienen que responder estas 5 preguntas y ya va a estar ahí el documento para que ustedes lo envíen para poder enviarlo aquí a la plataforma. Para esto aquí está, mira, actividades de la semana, el foro de la actividad semanal lo tienen acá disponible y también acá está el buzón para que ustedes puedan enviar la actividad de la prueba diagnóstica. Ustedes solo le dan clic en este botón para poder entrar al foro y responder la pregunta que les mencioné, o le dan a este botón para hacer la prueba diagnóstica. También tienen disponibles acá los criterios de evaluación. Ustedes pueden ver que se va a calificar el orden, ortografía, claridad de las ideas, contenido propio, la capacidad de análisis y síntesis. ¿Para qué nos sirven estos criterios? Para que ustedes en algún momento yo les ponga una calificación y ustedes me digan, pero mire, ¿por qué me puso esa nota? Bueno, aquí tenemos los criterios de evaluación para que ustedes sepan qué es lo que yo espero del trabajo que ustedes me van a entregar. Y aquí ustedes pueden ver la nota que significa cada uno de estos criterios. Si es excelente, de 10 o 9, de muy bueno puede ser un 7 o un 8, el bueno puede ser de 5 a 6, etcétera. Estas son cosas que creo que ustedes ya deben saber, pero que es importante que repasemos para que así tengamos claro cuál va a ser el método en que nosotros vamos a realizar todas las actividades de este ciclo. Ahora bien, ahora sí les voy a compartir la pantalla con el perfil del egresado, que como les menciono es algo que es importante porque nos han dicho en la facultad que nosotros debemos compartirlo con ustedes. Dame un segundo. Espero que lo puedan ver ahí en pantalla, porque es importante que ustedes conozcan el perfil de egresado y quizás esto solo nos va a tomar 5 minutos de la clase, pero es necesario que lo veamos. Como les menciono, la importancia de esto es que ustedes sepan qué es lo que esperamos desarrollar en ustedes, cuáles son las competencias y las habilidades que necesitamos que usted como estudiante desarrolle y por qué es importante que las desarrolle. Nosotros como docentes tratamos de formarlos a ustedes de la mejor manera que se pueda, tratando siempre de que ustedes sean los mejores profesionales a la hora en que se gradúen, ustedes ya estén preparados para la demanda laboral que hay actualmente. Porque no es lo mismo alguien que se graduó hace 10 años a una persona que se está graduando específicamente en estos tiempos, porque la demanda y la exigencia de la vida laboral es mucho más grande. Específicamente en estos momentos que estamos con esto de la pandemia, se exige mucho a la persona que está trabajando, que está laborando, sobre todo en la parte virtual, en la parte de las competencias, en la parte de poder solucionar problemas que se vayan dando. Pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Respecto a las competencias generales, lo que se busca en ustedes como estudiantes es que tengan buena capacidad de comunicación, la escucha activa, que se puedan expresar de buena manera, que puedan sintetizar bien sus ideas y comunicarlas.
porque ustedes como futuros abogados deben saber expresarse, deben poder sintetizar estas ideas y darlas a conocer a los demás de manera respetuosa, tratando de hacer saber su punto de vista, pero sin que esto genere un conflicto con las demás personas. Ser siempre más asertivos y tener esta sinergia. También la parte de la tecnología es muy importante dentro del perfil del egresado, porque vamos a utilizar las TICs, o sea, las tecnologías de comunicación, como una herramienta para dinamizar el proceso de aprendizaje. Como les mencionaba, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde todo se ha vuelto virtual, clases virtuales, teletrabajo, etcétera, es necesario que nosotros sepamos cómo utilizar estos medios para nuestro beneficio. Respecto de la investigación, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de materias que ustedes están llevando, que ustedes están cursando, implican parte de investigación, ya sea como realizar un trabajo de investigación, realizar un ensayo en el cual tienen que buscar fuentes de información. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos información que sea fiable, no que ustedes vayan a leer un post que se encontraron en Facebook, que se hizo viral y por eso van a creer esa información. Lo importante acá es que ustedes conozcan el método científico, conozcan las fuentes, cuáles son las más fiables para poder tomar esta información y sobre todo que sean recientes. Porque de nada nos sirve encontrar un muy buen libro de derecho de familia, pero que en realidad ya tenga 20, 25 años, cuando nuestro código de familia puede que sea más reciente. Entonces debemos tener en cuenta eso. Tener fuentes que sean confiables, pero sobre todo que sean lo más reciente que se pueda. Y el emprendimiento, que en este caso es identificar áreas de oportunidad. En nuestro mercado laboral, ustedes saben de primera mano que hay muchísimos abogados. Habemos muchísimos allá afuera y está bien, eso es bueno porque todos tenemos la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. Lo benéfico de poder estudiar esta carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas, es que siendo abogado puede trabajar en bancos, puede trabajar en la Fiscalía, en la Procuraduría, puede ser juez, puede ser magistrado, puede ser litigante, puede trabajar como jurídico de una alcaldía, puede trabajar en muchos lugares. Son los beneficios de poder estudiar esta carrera. Y esto significa que hay mucha competencia allá afuera, pero siempre se trata de que los egresados, o más bien los graduados de esta carrera, puedan crear estas oportunidades laborales dentro de todo este mercado donde la oferta y la demanda son demasiadas. Entonces la idea es poder insertarse en el mercado laboral y encontrar estas oportunidades. Vamos a ir avanzando un poco rápido con esto porque, como les mencionaba, solo le vamos a dedicar unos 5 minutos. Dentro de las competencias específicas del área de formación de esta carrera, cuando nos referimos a competencias son las habilidades que queremos que ustedes desarrollen. Tendrán que ser en el área de teoría del derecho, filosofía del derecho, argumentación jurídica, derecho público, derecho privado y derecho social. Esta materia de derecho de familia encaja dentro del derecho social. Esto ya lo vamos a ver en la naturaleza del derecho de familia. Lo vamos a ver en una clase específicamente, pero se los adelanto, solamente para que vayan viendo cuál es la competencia de esta materia. La competencia específica de esta asignatura es analizar los fundamentos teóricos del derecho y del Estado que permitan explicar el sistema jurídico como un mecanismo de control social y de resolución de conflictos de relevancia jurídica, de acuerdo con las exigencias del Estado constitucional, democrático y social de derecho, ya sea trabajando de manera individual o de manera colectiva entre ustedes. Los demás básicamente solo va definiendo por cada área, ya sea en teoría del derecho, una argumentación jurídica, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros es la competencia de la asignatura de Derecho de Familia, que es la siguiente: analizar las instituciones fundamentales del derecho de familia para poder identificar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que se derivan de estas relaciones familiares, aplicando el derecho sustantivo, ya sea nacional e internacional, pero que a la vez seamos capaces de poder proponer soluciones a los conflictos familiares basados en el respeto, la dignidad y la integridad de cada uno de sus miembros. Todo esto trabajando siempre de manera individual o colectiva, como ya lo mencionamos. El primer cómputo va a ser individual y los otros 2 cómputos se va a trabajar de manera colaborativa. Y el
El último aspecto son los criterios a evaluar. Como ya les había mencionado, yo se los dejo de manera semanal y en las indicaciones semanales ya está definido ahí cuáles son los criterios. Se va a evaluar el orden, la ortografía, la puntualidad de la entrega, la claridad de las ideas con las que ustedes expresen, ya sea en un video, en un trabajo de investigación, en un foro, etc. El contenido que sea propio. En muchas ocasiones podemos utilizar fuentes de información en las cuales necesitamos citar, pero para esto, retomar esta información significa darle crédito al autor. No solamente podemos apropiarnos de ideas que son ajenas. En el caso, si a usted se le pide hacer un trabajo de investigación, es necesario que cite cuál es el autor y luego de su contenido propio, de su comentario sobre esta idea de un autor, pero que no vaya a copiar y pegar nada más, y mucho menos copiar y pegar el trabajo de algún compañero. Porque si esto se llega a evidenciar, entonces su trabajo no va a tener ningún valor y se le va a poner cero. También la capacidad de análisis y de síntesis. Como abogados va a ser necesario que nosotros seamos capaces de poder ampliar alguna idea, analizar o desmenuzar alguna idea cuando sea necesario, pero también sintetizarla. Cuando ustedes vayan a audiencia se van a dar cuenta que se van a encontrar con muchos jueces que les van a decir, mire, tiene 5 minutos, deme su alegato, con qué va a aprobar y de qué manera lo va a aprobar. Y en 5 minutos, y tal vez usted lleva una carpeta llena solo de pruebas, de prueba documental, de prueba pericial, y usted quiere explicar por hora y media todo lo que va a decir y solamente le dan 5 minutos. Y hay otras ocasiones en las cuales les piden que vaya una por una cada una de las pruebas, que dé su alegato sobre cada uno de los puntos, etc. Entonces, esta es una habilidad que debemos desarrollar y vamos a tratar de potenciarla sobre todo en esta materia. No sé a cuántos de ustedes les guste la materia de familia y espero que sea a muchos de ustedes, porque en realidad esta materia es muy bonita. Tiene muchas áreas que son bastante interesantes. Ya habíamos hablado en la materia de género y derecho, habíamos hablado de los derechos de las mujeres, habíamos hablado de la ley contra violencia intrafamiliar, ya habíamos hablado sobre los derechos de las personas adultas mayores, habíamos hablado sobre la niñez y la adolescencia, que también es otra área que forma parte de alguna manera del derecho de familia. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente primero del concepto de familia y luego vamos a hablar de la parte de cada uno de los miembros de la familia. No sé cuántos de ustedes ya fueron en el momento en que se hizo este evento en el Hotel Trópico Inn sobre el derecho de las familias y no recuerdo exactamente el nombre, pero era una ponencia sobre familia. Espero que muchos de ustedes hayan ido porque realmente esto nos va a servir para la materia. Como les menciono, vamos a hablar exactamente sobre las generalidades del derecho de familia. Vamos a hablar de qué es la familia y sobre todo esto ustedes lo van a desarrollar en el foro de la semana. Para ustedes, ¿qué es la familia? No sé si alguno de ustedes quiere aprovechar este momento para hacernos saber cuál es la definición que usted considera sobre qué es familia y así la podemos compartir con los demás compañeros. No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien que quiera compartir su definición de lo que es la familia? ¿O quieren que yo elija a alguien? Buenos días, maestra. Buenos días. Bueno, la definición de familia que yo tengo es un grupo de personas que conviven, pero hay que tener en cuenta que para ser familia no necesariamente tienen que compartir sangre, o al menos ese es mi punto de vista, porque desde el momento en el que un grupo de personas convive diariamente y tienen una armonía, ya se convierten en una familia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daisy. Acierta mucho en su definición. Miren, normalmente nosotros consideramos a la familia, como lo menciona la Constitución, como la base fundamental de la sociedad, solamente porque consideramos que al tener un lazo sanguíneo, entonces estas personas son mi familia. Porque yo vivo con mi papá, con mi mamá, con mi tía, con mi abuelo, estas personas son mi familia.
Sin embargo, con el paso del tiempo se ha establecido que no solamente las personas que comparten un lazo de sanguíneo o un vínculo legal, como puede ser la adopción, esto sea parte de lo que nosotros vamos a llamar familia. Como lo mencionaba Daisy, también existen otros tipos de familia porque a veces con personas que no compartimos ni un lazo legal ni sanguíneo, podemos tener una dinámica de familia en la cual vivimos en un mismo lugar, en una misma casa, y compartimos esta dinámica de cuidarnos entre todos, de proveer para la casa, de estar pendiente de las necesidades de las otras personas que viven en la misma casa. Esto también implica ser una familia por compartir esta dinámica. Ahora bien, quizás me adelante un poco en esta idea que les voy a dar, pero en lugares como Argentina ahora ya se utiliza el término derecho de las familias. Ya no sería, imagínense en nuestro caso tenemos un código de familia, sería derecho de las familias, porque no hay más, hay más de un modelo de familia. Nos dice Odalis, la familia es aquel grupo de personas con las que compartimos lazos, no necesariamente tiene que existir matrimonio para que exista familia. Y miren cómo vamos integrando también otros elementos importantes, como nos menciona Odalis, porque nos dice, no solamente debe existir matrimonio para que exista familia. Este es un punto que vamos a desarrollar el día de hoy en esta clase, donde vamos a ver por qué antes era considerado como hijos ilegítimos, le llamaban bastardos, los hijos que eran fuera del matrimonio, porque se consideraba que eran hijos solamente los que se procreaban dentro del matrimonio. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1983, que es la que tenemos actualmente, se considera que los hijos, a pesar de que sus padres no estén unidos por un vínculo matrimonial, o que una de estas personas tenga un vínculo matrimonial con otra persona, esto no va a significar que este niño no sea considerado hijo, porque realmente hay un vínculo sanguíneo entre ellos. Ok, Denis, lo voy a agregar al final. Bien. Entonces vamos a hablar, como les mencioné, de las generalidades del derecho de familia y el concepto constitucional de la familia. La competencia de la asignatura, ya se las leí anteriormente, y sobre los contenidos que vamos a desarrollar en la socialización de las normas, eso ya lo habíamos hablado, ya presentamos la asignatura. La prueba diagnóstica oral, ya les he estado preguntando y todavía falta que les haga unas preguntas más adelante. Y ahora vamos a hablar de las nociones generales del derecho de las familias mediante el contexto social. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad? ¿Alguien de ustedes que me quiera responder eso? ¿Por qué consideran que la familia es fundamental para el desarrollo de la sociedad? Sí, yo quiero dar mi opinión. Dígame. Bueno, yo considero que es fundamental principalmente porque es ahí la base donde el que nace, por decirlo así, digamos, los hijos, es donde se les inculcan aquellos valores, aquellas costumbres claramente de bien, para que cuando ellos a medida vayan creciendo vayan siendo unas personas productivas para la sociedad. Ok, muchas gracias, Pablo. Perfecto. Recuerda que yo les mencioné cuando estábamos viendo la materia de género y derecho, yo les decía, la familia es uno de los primeros factores de socialización que nosotros tenemos. Es donde nos enseñan cuáles son nuestros valores, nos enseñan a hablar, a caminar, a desarrollarnos, a pensar en cómo resolver pequeños conflictos, como por ejemplo, cómo puedo hacer para sacar algo de una alacena, tengo que abrir la puerta, luego sacar algo, etcétera. Pequeñas cosas que nos van enseñando cómo desarrollarnos. Luego nosotros vamos a la escuela y esto tiene otro beneficio para nosotros, porque tiene que ver con los conocimientos. Sin embargo, la educación y los conocimientos que nosotros recibimos en la familia son fundamentales. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que es la familia fundamental para el desarrollo de la sociedad? Sobre todo porque son como, dentro de todo, la estructura social son como las células más pequeñas, pero que sin ellas no podría funcionar la sociedad.
porque todos de una u otra manera tenemos familia y de esta forma nosotros vamos aprendiendo cómo socializar con las demás personas, cómo tratarlas, de qué manera nosotros podemos saber qué hacer dentro de la sociedad o cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Por eso es que se vuelve fundamental. Y esta idea de que la familia es la base fundamental de la sociedad, como se los mencioné, la tenemos en la Constitución. No es una idea que nosotros nos inventamos, sino que ahí es donde nosotros reconocemos la importancia que tiene. Y que por eso, por esa importancia que se le da, es que el mismo Estado salvadoreño va a tener que fomentar todas las instituciones y todo su aparataje estatal va a estar en pro de la familia, de la idea de que se va a proteger a la familia, ya sea reconociendo su derecho a la educación, a la salud, a la recreación, derechos tan fundamentales como la vida, etc. Nos dice Luisa, la Constitución en el artículo 32 dice que la familia es la base de la sociedad y es fundamental, ya que en las sociedades se dan relaciones interpersonales en donde es la primera escuela donde se aprenden los valores y así es la pauta para el desarrollo y la convivencia de los seres humanos en conjunto. Excelente, Luisa. Ya ven que vamos ahí atando ideas, lo que dice un compañero, lo que nos está diciendo la compañera, varias ideas que nos van dando ya una luz de lo que nosotros debemos entender por la familia y sobre todo, cuál es la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad. Esto es sumamente importante. Como nos lo menciona Luisa, las relaciones interpersonales que nosotros tengamos van a ir definiendo qué tipo de familia nosotros tenemos y sobre todo el rol que nosotros más adelante vamos a tener en la sociedad. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco. La prueba diagnóstica ustedes ya la tienen definida en la plataforma y ustedes ya la pueden responder ahí. Posiblemente ahorita solo retomemos una o dos preguntas, pero ustedes van a responderla allá en la plataforma. Ya hablamos sobre el rol de la familia en la sociedad, sobre qué consideran ustedes que familia. Tal vez algunos de ustedes me pueden decir o me pueden mencionar qué tipos de familia conocen. Vamos a detenernos un poco ahí porque esto sí es importante que lo vayamos hablando desde ahorita. ¿Qué tipo de familia conocen ustedes? ¿Pueden hacer mención de algún tipo de familia? Fíjense, me parece bastante, no sé si alguien iba a dar su opinión. Ok, les decía, fíjense cómo parece como que si estuviéramos regresando a bachillerato o educación media, hablando de cuestiones que son bastante elementales, como que la familia, qué tipos de familias hay, son cuestiones bastante básicas que ustedes ya deben manejar, pero súper bien. Sin embargo, esto es importante para los temas que vamos a ver más adelante, porque la idea es que ustedes tengan la información más reciente y las tendencias nuevas que hay en derecho de familia en otros países. Entonces, estas ideas debemos afianzarlas bien para luego que podamos hablar de qué es el matrimonio, las uniones no matrimoniales, los tipos de filiación, las filiaciones ineficaces, etc. A ver, nos dicen aquí en el chat, familia homoparental, muy bien, monoparental, familia nuclear. Para ir dando más o menos una definición de cada uno, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en otra clase. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por relaciones homosexuales. En este caso pueden ser dos hombres o dos mujeres. También están las familias monoparentales donde pueden estar establecidas solamente por mamá e hijos o papá e hijos. La familia nuclear, que si ustedes recuerdan, siempre se asocia con esta imagen que tenía antes del Seguro Social, en donde solo estaba mamá, papá e hijos, nada más. Nos mencionan de nuevo la familia homoparental, las familias reconstruidas o compuestas. Muy bien, Emanuel. Sucede que estas familias reconstruidas o compuestas son aquellas en las cuales, por ejemplo, hay una mamá con hijos y está un papá con hijos y juntos conforman una familia o juntos, además de constituir esta familia, tienen más hijos en común. También están las familias extensas, muy bien, en donde están los tíos, los abuelos, primos, sobrinos, también forman parte de este núcleo.
Y nos dice Luisa, nuclear, extensa y compuesta. Muy bien. Son bastantes los tipos de familia que nosotros conocemos y ya vamos a ver qué tipo de filiación existe y también vamos a ver cuáles son las familias dependiendo de esta filiación, de esta idea de que pueden existir también vínculos socioafectivos, vínculos de adopción, donde no nos interesa mucho si compartimos el mismo lazo de sangre con los demás miembros de la familia, pero que también se puede existir esta vinculación legal a través de la adopción y a través de la adopción socioafectiva, que estos son más o menos términos nuevos, pero que también incluyen esta parte de las técnicas de reproducción humana asistida. Y vamos a ver de qué manera lo vamos a tomar, si tenemos legislación sobre eso, si tenemos, por ejemplo, alguna sentencia que nos puede esclarecer cuál es la idea y cómo se aplica en nuestro país. Porque sé que muchos de ustedes han escuchado sobre estas técnicas de reproducción humana asistida, pero vamos a ver si tenemos legislación en nuestro país y de qué manera se va a aplicar. Cómo se hace en otros países, cómo se vincula este tipo de familia y qué sucede en estos casos. Y miren, para que ya vayamos pensando, para que ya vayamos dándole vuelta a esta idea, les voy a plantear este caso. Sucede que en Argentina, en la clase de maestría nos planteaban el siguiente caso. Sucedió que una pareja de dos mujeres se habían casado, porque en Argentina sí es permitido el matrimonio homosexual, de personas del mismo género, lo vamos a llamar. Se habían casado y ellas querían tener un bebé, un niño o una niña, pero obviamente por su condición física, morfológica, no podían porque eran dos mujeres. Sin embargo, ellas querían tener hijos, pero no querían hacerlo a través de un método de reproducción humana asistida porque para ellos les parecía muy caro todo este procedimiento. Entonces decidieron que había un amigo de ellas que dijo, bueno, yo quiero ser parte de este proyecto que tienen ustedes, entonces quiero donar mi material genético. Entonces, una de ellas sale embarazada, todo bien con su embarazo, nace este bebé. Al momento en que nace este bebé, entonces este hombre dice, yo quiero ser parte de este proyecto de maternidad, en este caso, porque eran dos mujeres, pero yo quiero ser parte de este proyecto, quiero también ser parte de esta paternidad de este bebé. ¿Qué sucedió? Que por primera vez en Argentina se hizo una filiación múltiple. ¿Por qué? Obviamente el hecho de que estas dos mujeres estuvieran casadas hacía que este hijo fuera hijo de las dos, pero como también compartía el material genético con este señor, que era quien lo había engendrado, entonces también era parte de este proyecto que ellas tenían juntas. Entonces se les permitió poder establecer la paternidad de este señor y la maternidad de las dos mujeres. Entonces, ¿qué sucedía? Ok, este niño tiene dos mamás y un papá. Pero ¿qué pasa? Normalmente en Argentina hay boletas en donde usted solamente llena las casillas para colocar el nombre y los apellidos de este bebé. Entonces solo habían dos casillas y estamos hablando de que tenía dos mamás y un papá. Este niño tenía entonces que tener 3 apellidos, no 2. Por primera vez se les permitió a través de un juicio que se llevó, porque si no iba a ser lesivo para la identidad del niño. Se les permitió que se les colocara los apellidos de las mamás y de su papá. ¿Cómo se podía definir entonces? Aquí era otro problema más. Ya se había aceptado que se les podía poner los apellidos de las mamás y del papá, o sea, tener 3 apellidos, pero ahora el problema era, ok, ¿en qué orden? Porque al menos, si ponemos el caso de El Salvador, se entiende que primero va a ir el apellido del papá y luego el apellido de la mamá. Pero en este caso, como era un matrimonio homosexual, entonces primero tenía que ir el apellido de una de las mamás, luego el de la otra de las mamás y luego del papá. En resumen, ¿qué fue lo que pasó en ese juicio que ellos decidieron establecer para poder colocar esos 3 apellidos? Dijo el juez, miren, pónganse de acuerdo ustedes cuál es el primer apellido, el segundo apellido y el tercer apellido. Ustedes definen el orden y nos explican a nosotros cómo esperan colocar ese orden y nosotros vamos a homologar ese acuerdo.
Entonces ellos definieron que primero iban a poner el apellido de las mamás y luego el apellido del papá. Entonces así se estableció. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque quiero que vean que nuestras sociedades van más allá de lo que nosotros creemos que podemos ir. ¿En qué momento, imagínense, en El Salvador podrían pensar en la idea de una persona que pueda tener 3 apellidos porque tiene 2 mamás y un papá, o puede tener 2 papás y una mamá, o pueden tener papá, mamá y otro papá, o papá, mamá y otra mamá, etcétera? Para no enredarnos tanto. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es que todos estos conflictos son conflictos que yo sé que más adelante, en algunos 3 a 5 años, ustedes como abogados van a estar resolviendo. Ustedes como futuros abogados van a estar llevando estos procesos, van a estar resolviendo si llegan a ser jueces, procuradores, fiscales, etcétera. Ustedes van a conocer de estos casos. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para dar solución a este tipo de conflictos. Bien. Qué bueno que hemos estado hablando de los tipos de familia porque eso ya nos va dando una idea de qué es lo que nosotros vamos a entender como familias. Sobre estas generalidades que nosotros vamos a ver en esta materia, vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos. ¿Por qué la familia es la base fundamental de la sociedad? Esto ya lo habíamos hablado, lo mencionamos en del artículo 32 de la Constitución. Esto es algo histórico, no solo en El Salvador, sino que esto lo vemos en la mayoría de países donde se le da una protección especial a la familia. ¿Por qué se protege de esta manera? Porque si ustedes ven la historia, más bien la prehistoria, se van a dar cuenta de que antes las personas eran nómadas. Es decir, las personas iban de un lugar a otro, no tenían unos asentamientos físicos en los cuales se pudieran establecer diferentes grupos, como se les llamó después, tribus, clanes, etcétera, pero luego se volvieron sedentarios, es decir, se establecieron en un cierto lugar y compartían el espacio y el alimento con otras personas, con personas que también pasaban por ahí y decidían quedarse, compartían el alimento y de pronto comenzaban a relacionarse entre ellos, tenían hijos, entonces esto ya se iba formando como una familia. Entonces, esto lo que hacía, ¿qué sucedía en ese momento? Bueno, habían personas de una tribu que migraban a otro lugar y se encontraban con otras personas y como les digo, tenían como tenían relaciones y tenían más hijos y esta idea era básica, que lo primero que nosotros pensamos en estos momentos históricos es que la procreación era para subsistir, para mantener la raza. Esta era la idea básica que se tenía, pero por eso es que se decía de que la base de la sociedad era la familia, para poder mantener tanto los bienes, los apellidos, el linaje, en cierto momento histórico también eso era importante, mantener los bienes de las familias, el abolengo que tenían ciertas familias, etc. Entonces, para poder establecer las sociedades era importante, y esto yo recuerdo que yo se los mencionaba porque el ciclo pasado también estuve dando la materia de introducción al estudio del derecho, la relación que hay entre la sociedad, el poder y el derecho. Para que pudiera existir el derecho es necesario tener una sociedad a la cual se necesita normar, o sea, darle reglas, darle normas para que se pueda establecer qué es lo que se espera de las personas, de los comportamientos de las personas y qué es lo que vamos a considerar como reprochable. ¿A qué voy con esta idea? Que entonces, para que una sociedad exista, también es necesario que existan grupos de personas, y en este caso hablamos de familias. Entonces, ¿qué hace el Estado? Reconocer la existencia y la importancia de las familias para que pueda subsistir el mismo Estado. Y por eso es que se protege de una manera especial a la familia, y en el mismo artículo 32 nosotros encontramos eso. También tenemos la conceptualización de la familia en las referencias del pater familias. Esta visión en la cual la mujer y los hijos y los siervos estaban representados por aquel puesto que para la institucionalidad jurídica no eran tratadas como personas sujetas de derecho. ¿Qué sucedía? Que antes tanto la mujer, los hijos y los siervos que se tenían eran o estaban bajo el dominio del hombre. Esto también ya lo habíamos hablado en Género y Derecho, en donde teníamos esas familias patriarcales donde aún las mujeres eran consideradas o eran más bien tratadas como si fueran hijos.
No tenían derecho a opinar, no tenían derecho a votar, no tenían derecho absolutamente nada más de lo que pudieran hacer los hijos. Es decir, solamente recibían órdenes del patriarca, del hombre del hogar. Pero luego pasamos a esta idea en la cual cada uno de los miembros de la familia son sujetos de derecho. Este derecho de familia, como parte del derecho privado, nosotros lo entendemos como esta idea de que el derecho va a proteger a la familia aún en su ámbito público como en su ámbito privado. Esta idea de que no solamente nosotros vamos a respetar a la familia en el momento en que ellos son parte de la vida pública, cuando salen a pasear, cuando salen a hacer compras, etcétera, sino también el Estado y el derecho va a proteger a las familias aún en su ámbito privado. Y esto ya lo habíamos visto por lo de la ley y también lo habíamos visto por lo de la ley contra la violencia intrafamiliar. Ahora bien, recuerden que nos mencionaban por ahí, en uno de los comentarios nos decían, este trato desigual de los hijos por la razón de su origen, porque antes era considerado hijos ilegítimos aquellos que nacían fuera del matrimonio. Sin embargo, a través del Código de Familia, pero aún así, desde la Constitución, que es anterior al Código de Familia, se reconocía la igualdad de los hijos sin importar el origen. Es decir, si nacían fuera del matrimonio, ya no iban a ser considerados como ilegítimos, que antes se les llamaban bastardos, los hijos fuera del matrimonio, etc. ¿Por qué? Porque ellos también son sujetos de derecho. Porque estos hijos que eran concebidos fuera del matrimonio también compartían un lazo sanguíneo con uno de los miembros de esa familia. Entonces ya no se le iba a llamar hijos ilegítimos o hijos incestuosos. ¿Por qué? Porque también son sujetos de derecho. Por eso las normas relativas al derecho de familia tradicionalmente eran parte del Código Civil. Y la próxima clase vamos a hablar sobre la autonomía del derecho de familia respecto del Código Civil. ¿Por qué el Código de Civil ya no va a normar la parte del derecho de familia y ahora tenemos un código separado? Un código que entró en vigencia en el año de 1994 y que tenemos vigente hasta la fecha. Por eso este Código Civil entró en vigencia desde 1870, pero nuestro Código de Familia entró en vigencia en 1994, como se los acabo de mencionar, en armonía con las ideas prevalecientes con respecto a la naturaleza de dicha rama, o sea, del derecho civil. Ahí también se encontraban las normas que tenían que ver con la adopción, que tenían que ver con los derechos de las mujeres, pero en un sentido completamente distinto, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. También el origen filiativo justificaba la diferencia de trato y la garantía de los derechos, ya sean hereditarios, obligaciones alimenticias, cuidados personales, etc. ¿Por qué? Porque si eran hijos fuera del matrimonio, entonces no tenían derecho ni a obligaciones alimenticias, no tenían derecho a absolutamente nada, ni siquiera a llevar un apellido. No tenían el derecho a que se les reconociera como hijos de fulanito de tal. Vamos a poner un nombre de don Juan Pérez. Porque había nacido fuera del matrimonio, no podía llevar el apellido, no podía ser reconocido como hijo de esta persona y era considerado como un trato degradante. Porque este hijo obviamente no tenía la culpa de haber nacido fuera del matrimonio, sin embargo llevaba la carga de o la vergüenza, por decirlo de alguna manera, y lo digo entre comillas, de haber nacido fuera del matrimonio, siendo que este papá ya tenía una familia. Obviamente estos hijos, como les digo, no tienen la culpa de eso, y precisamente por esta idea es que dentro de la Constitución se reconoce la igualdad de derechos y de trato de los hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, y aquellos hijos que nacen de parejas que deciden vivir juntas o convivientes, como es su nombre adecuado, que son convivientes, pero que no quieren unirse en matrimonio, pero tienen hijos. También esta es otra idea que vamos a ver cuando hablemos de la unión no matrimonial.
Entonces se volvió necesaria la conformación de un derecho propio que fuera garantista de la familia y de sus miembros, respetando el derecho a la igualdad. No solo, como les digo, igualdad de trato, sino igualdad de derechos. ¿Qué sucedía cuando, por ejemplo, se moría el papá de estos niños que tenía hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio? Obviamente, solo quienes eran parte de los hijos matrimoniales tenían derecho a la herencia, porque como este hijo que nació fuera del matrimonio no tenía el apellido, no estaba reconocido como hijo de esa persona, entonces no tenía derecho a la herencia, a pesar de tener vínculos sanguíneos con la persona que había fallecido. Ahora, obviamente, ya es diferente, porque aún si esta persona no reconoció a este hijo o hija y esta persona fallece, fácilmente simplemente se le hace una prueba de ADN y con esto se comprueba entonces que hay una afiliación, que hay un vínculo sanguíneo entre ellos y que por esto entonces puede ser heredero. Sobre esto ya el derecho ha avanzado mucho y ahora sí se puede realizar de esa manera. Y ya no hablamos de hijos naturales, de hijos legítimos, ilegítimos, incestuosos, etc. Ya no se habla de eso. Y espero que ninguno de ustedes utilice esos términos porque ya no son términos que puedan ser utilizados. Está mal visto que se le llame hijos legítimos, hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, porque hijos son hijos, fuera o dentro del matrimonio. Otro aspecto importante que es necesario que vayamos actualizando es que ahora ya no se les llama papás y mamás. Ahora vamos a hablar de progenitores. El derecho de familia ya no va a tratar como de decir, bueno, los papás y mamás de los niños y niñas, así como ya no hablamos de menores, ahora hablamos de niños, niñas y adolescentes, ahora no vamos a hablar de papás y mamás, vamos a hablar de progenitores. En todo caso, normalmente se les llama responsables cuando hablamos de autoridad parental. Pero ya vamos a ir hablando poco a poco de qué es la responsabilidad parental, qué es la autoridad parental, quién la va a ejercer, en qué momento se van a nombrar tutores. Todo esto ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta materia de familia, hay tantos procesos que vamos a ir viendo, ya sea de alimentos, cuidado personal, lo que es el matrimonio, uniones, la unión no matrimonial, etcétera. Son tantos los procesos, cada uno tiene sus particularidades. Así que espero que pongan mucha atención en cada uno de ellos y sobre todo que participen. Si tienen dudas, si tienen preguntas, en cualquier momento de la clase no interrumpen, ustedes pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Si algo no les queda claro, por favor, pregunten. Esta es la única oportunidad que tenemos en la semana, además del foro de consultas, pero esto es de manera directa. Y recuerden que la idea de estas videoconferencias es poder darles acompañamiento en su proceso de formación y aprendizaje. Así que mi deber es tratar de que ustedes tengan la menor cantidad de dudas, que propongan ideas, problemas, para que nosotros podamos ir retomando el contenido de la semana. Entonces, espero que ustedes participen de manera más activa, que hagan preguntas, que nos digan cuál es su opinión sobre algunos temas, para que así podamos ir enriqueciendo la clase. Y bien, la corriente renovadora del constitucionalismo social fue recogida en este régimen de derechos sociales de la Constitución de 1950. Esta Constitución de 1950 fue considerada de avanzada porque en esta Constitución de 1950 se retomaban bastante derechos que son de carácter social. Esto es importante que nosotros lo tomemos en consideración porque era la primera vez o la primera constitución más bien de nuestro país en la cual se hablaba de derechos sociales, como por ejemplo derechos de los trabajadores, derechos de las familias y otros derechos ahí que no habían sido reconocidos en otras constituciones anteriores. Entonces, a partir de esta constitución, es decir, la de 1950, la de 1962, luego tenemos la de 1983, que es la que tenemos actualmente, ya se hablaba de un cambio sustancial en la legislación secundaria. ¿Cuál es la legislación secundaria? Bueno, son las leyes que tenemos nosotros. Tenemos el Código de Familia, el Código Civil, tenemos el Código Penal, tenemos
otros códigos de diferentes áreas del derecho. Pero en este caso, el Estado se comprometió a proteger la familia reconociendo que ella iba a ser la base fundamental de la sociedad. Como les digo, esta idea ustedes ya la conocen, creo que desde antes que estuvieran en bachillerato, ya se la venían remarcando desde antes, pero sí es importante que tengamos esto en mente porque a partir de esta idea reconocida en la Constitución es que se pueden crear otras leyes específicas para la protección de los derechos de las familias. Por ejemplo, el Código de Familia obviamente responde a esta idea de protección de la familia, pero luego tenemos leyes mucho más específicas como la ley, como la LEPINA, que es la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, tenemos la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, tenemos otras leyes que se basan en la Constitución para la creación de toda esta normativa, porque se entiende que dentro de la misma Constitución se trata de buscar la forma de proteger lo más que se pueda a la familia, porque es la base fundamental de la sociedad. La legislación familiar, cuyo trabajo participaron connotados juristas desde el año 1984, finalmente logró sustraerse del derecho privado, es decir, de pasar de este derecho privado donde lo importante eran los contratos, las transacciones, las obligaciones, que nosotros podemos encontrar en el Código Civil, se pasó a un derecho social. Y hoy por hoy constituye una normativa que se refleja a través de los principios rectores de una filosofía completamente diferente y un esquema de familia igualitaria, democrática y unitaria. Porque dentro del Código Civil, como les mencionaba, se hablaba de la diferenciación de los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Que los ilegítimos no tenían derecho al apellido, no tenían derecho a derechos hereditarios, por ejemplo, y también era considerado como violatorio de los derechos de la mujer, porque en el mismo Código Civil se hablaba de que la mujer no podía estudiar si, por ejemplo, ella era parte de la familia, si tenía obligaciones con los hijos, entonces su prioridad debía ser la familia, etc. Ahora hablamos de un esquema completamente diferente, donde hablamos de la igualdad no solo de los hijos, ojo con eso. La igualdad no solamente va a ser respecto de los hijos, sino también de los cónyuges y de cada uno de los miembros de la familia. Sobre los cónyuges ya vamos a hablar cuando hablamos del divorcio, ya vamos a verlo cuando hablemos del divorcio, cuando hablemos del matrimonio, porque vamos a hablar de las obligaciones y los derechos que tienen los cónyuges para con los hijos y entre ellos, porque eso también es importante remarcar, que cada uno de los miembros va a tener obligaciones y derechos específicos dependiendo del rol que desempeñan dentro de la familia. Entonces vamos a ir tocando cada uno de estos temas. También tenemos que el Código de Familia, vamos a hablar sobre la entrada en vigencia de este código que fue aprobado en el 20 de octubre del año 1993, pero entró en vigencia el 1 de octubre de 1994. ¿Cuál es la importancia que tiene este Código de Familia? Bueno, este Código de Familia por primera vez en la historia legal y jurídica de nuestro país le da un tratamiento interdisciplinario al derecho de familia, que significó la incorporación de nuevas visiones y abordajes en la problemática de índole familiar. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, le dimos una nueva visión de lo que era la familia, porque antes la familia era simplemente un grupo de personas que compartían un lazo de sangre, que a la vez significaba que tenía obligación solo del hombre proveer para la familia, la mujer cuidar a los hijos, dedicarse a la cocina, a lavar, a planchar, etc. Y esto iba a ser considerado familia, donde los hijos simplemente se iban a dedicar a estudiar, donde la mamá únicamente iba a tomar decisiones cuando tuviera que ver con labores del hogar, y el papá iba a tomar el resto de las decisiones y lo que él dijera, entonces eso se iba a realizar. Pero con la entrada en vigencia de este Código de Familia, significó reconocer la importancia que tiene cada uno de los miembros de la familia y sobre todo el rol que deben cumplir respecto de las obligaciones y también los derechos que iban a tener.
Cada uno de los miembros de la familia son sujetos de derechos y precisamente por eso se les van a respetar estos derechos. Bien, la familia como parte del derecho social, como ya habíamos hablado, cuando era parte del derecho privado, era simplemente como derecho contractual, como, ok, se va a reconocer a la familia, pero es el hombre el que va a tomar las decisiones y se acabó. Estas son las obligaciones que tiene y comenzaban a numerar ahí y eso era todo. Pero como se salió de este Código Civil y se pasó a una normativa completamente distinta, que es este Código de Familia, se entiende entonces que va a ser parte del derecho social. ¿Por qué? Porque habla de la igualdad de sus miembros, de cada uno de los miembros de la familia, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que esa es una idea todavía más reciente, que se viene acotando desde la entrada en vigencia de la LEPINA, que fue en el año 2010, las relaciones interpersonales. Recuerden que yo les mencioné en la materia de género y derecho, que les decía de que tanto la ley contra la violencia interfamiliar como la ley puede ser aplicada aún cuando no exista un vínculo matrimonial, cuando se trate de relaciones de noviazgo, pueden ser relaciones de personas que han sido exnovios, que han tenido una relación tal vez, sí, de noviazgo de algún tipo, que estas leyes también protegen este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que haya existido algún tipo de relación interpersonal. Entonces, el Código de Familia le da importancia a estas relaciones interpersonales y lo que trata es de proteger a los miembros, ya sea de la familia como de estas relaciones interpersonales. Porque también otra manera de poder crear la familia es tener dos personas que se unen en matrimonio o no y deciden no tener hijos. Esto también es considerado familia. Es muy criticable a veces porque muchas personas dicen, miren, pero si la idea no es tener hijos, entonces esto no es una familia. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se casan, sí quieren tener hijos, pero no pueden? Han intentado tener hijos de manera natural, han intentado con tratamientos, con, por ejemplo, técnicas de reproducción humana asistida y no han podido, pero ellos siguen teniendo una dinámica de familia porque se cuidan el uno al otro, proveen el uno al otro, etcétera. Eso también es una familia. Porque muchas veces, como les digo, se critica el hecho de que hay familias que intencionalmente se casan o viven juntos, tienen una dinámica de esposos sin tener este vínculo matrimonial, pero no quieren tener hijos. Esto también es un derecho. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando del matrimonio, cuando estemos tocando este tema, porque también es un derecho poder decidir casarse o no, tener hijos o no, cuántos hijos quieren tener y cuál va a ser el lapso de tiempo entre cada uno de los hijos que quieren tener. Entonces, esto es parte de la autonomía de la persona, de poder decidir y sobre todo de poder decidirlo en pareja, si quieren tener estos hijos o no. También la protección de los grupos vulnerables. Esto ya se los había mencionado en las clases de género y derecho. Lo digo porque la mayoría fueron mis alumnos en esa clase. Yo se los decía, los grupos vulnerables son las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, también tenemos las personas adultas mayores. Estas son personas o son grupos que son considerados vulnerables y precisamente porque son grupos vulnerables, porque se ha evidenciado en nuestra sociedad que son grupos vulnerables, entonces van a necesitar una protección reforzada de sus derechos. Por eso es que nosotros podemos encontrar ley de protección a los adultos mayores, también tenemos una convención de los adultos mayores, tenemos por ejemplo la LEPINA, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes, y también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, y así tenemos legislación diferenciada en un sentido positivo, porque ahora ya no se habla de discriminación positiva, sino de acción positiva para la protección reforzada de los derechos de estos grupos vulnerables. Bien, ¿por qué se afirma que la familia es la base fundamental de la sociedad? Ahora sí, ya lo vamos a ir respondiendo.
¿Por qué? Porque yo se los había mencionado desde el principio, porque el factor fundamental en el desarrollo de la sociedad lo hace la familia a través de la socialización. Entonces nos dice Planiol y Ripert, que son autores que hablan precisamente del derecho civil, de aquí es donde viene esta idea, expresan que la familia es el medio específico en donde se genera el cuidado y el desarrollo de la vida. En este sentido, se convierte en un nicho ecológico por excelencia. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba al principio de la clase y les decía, bueno, primero las personas fueron nómadas, luego se volvieron sedentarios, comenzaron a hacer tribus, porque esta idea de mantener la especie, de reproducirse, mantener la especie, luego se hablaba de estos vínculos de los patriarcados, de los matriarcados que existieron antes de los patriarcados, porque eran nichos ecológicos por excelencia. Y por qué no en la primera escuela de humanización, de transmisión generacional de valores éticos, sociales y culturales que aportan un sentido mucho más amplio de la existencia humana. Ya no hablamos solamente de una base social, sino de una parte de humanización de estos grupos que comenzaron a ser sedentarios y que trataron de buscar la reproducción de estos mismos valores, de las mismas tradiciones. Por eso vemos que el origen de todo esto que nosotros llamamos familia eran tribus que vivían en lugares cerrados, de lugares donde solamente eran parte de los mismos miembros de la comunidad, bueno, en ese momento llamada tribu, que ellos tenían sus propias tradiciones. Por eso que, por ejemplo, las diferentes culturas, como la cultura maya, la cultura azteca, tenían sus propias tradiciones. Luego se comenzaron a trasladar de un lugar a otro y se fueron fusionando con otras tribus. Y bueno, ya conocemos la sociedad y la familia como la conocemos ahora. No nos vamos a detener mucho en esa idea porque eso es muy biologicista, muy de talla como sociológica y no tanto del derecho de familia. Pero sí es importante que tengamos esta idea en mente para entender el origen de la familia. De tal manera que se realiza en el seno familiar una función educativa de suma importancia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde nosotros aprendemos cuáles son los valores, cuáles son nuestros principios, cuál va a ser nuestro rol dentro de la familia y sobre todo dentro de la sociedad. Porque dentro de la familia nosotros posiblemente somos hijos, muchos de ustedes puede que sean papás, pueden que sean mamás, puede que sean sobrinos, tíos, primos, que tengan más de un rol dentro de la familia y que entiendan cuál va a ser su función dentro de esa misma familia, pero sobre todo cuál va a ser su rol dentro de la sociedad. Que en algún momento ustedes van a formar su propia familia, que ustedes van a ser parte de la sociedad, van a trabajar y van a aportar algo a la sociedad, pero también van a aportar algo dentro de su propia familia. Por eso, la familia es considerada como un canal primario de transmisión de valores, tradiciones de la sociedad de una generación a otra. Eso ya lo veníamos hablando, ya ustedes también lo mencionaron. Por eso es que nosotros consideramos que esta concepción implica distintos aspectos y es por tanto que se considera como un núcleo no solo natural, sino económico, como les mencionaba, que vamos a aportar a la sociedad. Pues bueno, vamos a trabajar, vamos a estudiar y de cierta manera vamos a aportar algo a la comunidad y vamos a aportar algo a la sociedad. Pero también tenemos un aporte jurídico a la sociedad como familia. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros al contraer matrimonio, una persona va a poder establecer vínculos, ya sea en matrimonio. Bueno, estamos hablando de que si alguien contrae matrimonio no solo es un vínculo emocional, sino también esto es considerado como un contrato, donde se obliga, por ejemplo, a dar alimentos a su cónyuge si está en una situación de desventaja, etcétera. Porque eso lo vamos a ver cuando estemos hablando del divorcio, vamos a ver cuáles son las obligaciones de un cónyuge con el otro, cuál es la obligación que tiene y sobre todo qué sucede al momento del divorcio. Y por qué hablamos de que el matrimonio es un contrato, pero que también tiene como esta parte emocional y que debe cumplirse ciertas solemnidades.
Eso ya lo vamos a platicar un poco. Bien, cuando hablamos de las funciones de la familia, hablamos de que tiene una función educativa, una función de control social, una función reproductiva y una función afectiva y psicológica. ¿Por qué? Bueno, en la familia nosotros aprendemos quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, quiénes son nuestros tíos, nuestros abuelos, que les debemos respeto a nuestros papás, a los demás miembros de la familia, que nosotros les debemos obediencia a ellos, que ellos nos deben respeto a nosotros, etc. Entonces, pero también se conforma como una función de control social, porque a través de eso nosotros entendemos cuál es el rol o la jerarquía que va a existir dentro de nuestra familia. Tiene una función reproductiva porque obviamente en el principio de los tiempos se hablaba de que las personas se unían en matrimonio o decidían unirse con otra persona para tener hijos. Esta era la idea primaria de casarse. Si usted no quería tener hijos, no se casaba. Pero, como les había mencionado al principio, esta es una idea que ya se superó. Ahora, si usted quiere compartir su proyecto de vida con otra persona que también quiere compartir su vida con usted, entonces perfectamente usted se puede casar con esa persona y decidir no tener hijos, porque eso también es considerado como familia. Esta idea de que solamente el matrimonio iba a funcionar porque había un proyecto de vida en el cual incluía hijos, ya está superado. Y vamos a entender por qué. También cuando hablamos de la adopción, cuando hablemos del divorcio, cuando hablemos del matrimonio, vamos a hablar de esta idea de por qué se ha superado esta función reproductiva. Y también la función afectiva y psicológica tiene un rol importantísimo dentro de la familia. ¿Por qué? Porque no solo nos unen vínculos de sangre, también nos une esta idea de afectividad y esta idea de ser parte de la unión de personas, una familia donde haya personas que no compartimos el mismo vínculo de sangre, pero que compartimos una dinámica de familia y que nos tenemos mucho cariño, mucho aprecio, mucho respeto y que por eso va a ser considerada familia. Imagínense el caso. Más de alguno de ustedes ha escuchado que tal vez su papá o su mamá tiene un amigo o una amiga que son tan amigos, tan cercanos, que le dice, mira, va a venir tu tía, y posiblemente usted no tiene ningún vínculo de sangre con esta persona, pero su mamá tiene una amiga que es tan cercana que es considerada como una tía para usted. Esto no es ajeno, creo que a ninguna familia salvadoreña, porque la mayoría de personas hace lo mismo. Tienen amistades tan cercanas que son consideradas también como familia. Y esto no solamente nosotros lo vemos como algo afectivo, sino que al momento de que hay un problema en su familia, por ejemplo, usted sabe que puede acudir a estas personas porque le pueden ayudar a resolver un conflicto, le puede ayudar posiblemente de una manera económica. Entonces se cumple como esta dinámica que hay de familia. Pero también este factor afectivo también lo vamos a ver en la parte de las adopciones. ¿En qué momento o de qué manera se va a aceptar o se va a entender que pueda existir una adopción socioafectiva y de qué manera se va a establecer? Y bueno, vamos a hablar del concepto de la familia porque vamos a avanzar un poco en esta idea del concepto de la familia, como lo veníamos hablando, de que era papá, mamá e hijos, pero en este caso la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci nos dice que la llamada familia tradicional es matrimonializada. ¿Por qué? Porque si no hay un matrimonio no lo consideramos familia. Es paternalizada y patrimonializada. ¿Por qué? Porque depende específicamente del padre. Porque si las decisiones que tome el padre, entonces esas son las que se van a respetar, porque como es el papá el que toma las decisiones, el que dice qué se hace, qué no se hace, entonces si no es así, no se va a considerar como parte de la familia. Es sacralizada porque es nacida de algunas cuestiones solemnes, por ejemplo tenemos los matrimonios por la iglesia, las solemnidades que se deben hacer al momento de un matrimonio de manera legal. Es necesario que haya solemnidades, por ejemplo, que hayan testigos, que sea un acto público, que es necesario que sean solemnes. Eso lo vamos a ver al momento de hablar del matrimonio. Pero nos dice también la doctora que es biologizada.
porque el fin primordial es tener hijos, pero vemos que esta es una idea ya superada. Por eso dice, viene sufriendo cambios desde hace más de un siglo y todos estos elementos muy diversos incidieron en abandonar este modelo, consagrado por el Código de Napoleón y seguido por otros códigos del derecho continental, y algunos calificaron como patriarcal, jerarquizado, autoritario, burgués y desigualitario. Porque lo único que nos importaba con el matrimonio antes era mantener un apellido, era mantener los bienes dentro de la familia y no permitir que otros miembros, o sea, los hijos ilegítimos, entre comillas, formaran parte de estas familias que ya estaban unidas en matrimonio con otras personas. Entonces, por eso esta idea de la familia como algo matrimonializado, paternalizado, patrimonializado, sacralizado y biologizado ya está superado. Ya no hablamos de una familia solo porque está unido por matrimonio, una familia solo porque el papá es el que toma las decisiones, una familia solo porque se cumple con las solemnidades, porque se casaron por la iglesia, porque se casaron por esta idea del vínculo legal de un matrimonio, y ya no es biologizado porque ya no nos interesa el hecho de que si no tienen hijos, entonces no son familia. Ahora todo esto ya está superado y consideramos a las familias respecto de la idea de que quieran mantener un proyecto en común, ya sea a través de un vínculo de matrimonio o no. Todas estas ideas las vamos a ir madurando, las vamos a ir tratando de resolver todas estas dudas que podamos llegar a tener en las próximas clases. Y espero que ustedes puedan ir haciendo más preguntas, participando más, porque como les mencionaba, ahora va a ser un requisito indispensable que ustedes antes de la sesión de clase lean el contenido de la semana, que al menos sepan de qué se va a tratar la clase, porque yo voy a estar haciendo mis preguntas. Y esto no es solo algo que yo he decidido en esta materia, sino que es algo que se ha decidido a través de la facultad. Entonces, es necesario que ustedes lean el contenido. Como se los mencioné en el audio que les envié el sábado, yo les voy a estar publicando el contenido desde el día sábado por la tarde para que ustedes ya lo puedan leer, porque la clase la tenemos el día lunes. Entonces, desde el sábado en la tarde ustedes lo van a poder leer. No les va a tomar más de 10 minutos leer el contenido de la semana, porque en realidad no son más de 20 diapositivas, contando la competencia de la asignatura, el tema de la semana. Básicamente el contenido se reduce a unas 10 diapositivas en realidad sobre el tema. Entonces es necesario que ustedes lo lean. Yo desde el sábado por la tarde les voy a dejar ahí el contenido y ustedes van a poder revisarlo semana a semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Aquí podemos ver la actividad de la semana. Como yo ya se los había leído, solamente es un foro al cual ustedes van a responder una pregunta. Y también tenemos la prueba diagnóstica, que solamente son 5 preguntas, y ustedes las van a contestar, y ahí está el documento en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a ir cerrando acá para respetar su horario de almuerzo, porque sé que muchos de ustedes trabajan y que solamente tienen el horario de 12 a 1 para poder almorzar. Entonces vamos a tratar de terminar temprano para poder respetar estos 20 minutos en el caso de que ustedes necesiten almorzar y solamente tengan ese horario. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Si alguien tiene alguna duda,